A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Con una palabra que viene llena del poder de Dios, iniciamos nuestra transmisión del día de hoy, contentos, bendecidos, y donde quiera que usted se encuentre, nosotros le abrazamos a la distancia. Y algo que todos en algún momento vamos a experimentar, todos los seres humanos, tristemente, serán momentos de aflicción o momentos difíciles. La pregunta de muchos es: Dios, ¿por qué tengo que pasar por este momento difícil? ¿Por qué tengo que pasar por este momento de aflicción? Y algo que en repetidas ocasiones le he predicado es que, bueno, pues pasamos momentos difíciles porque estamos en este mundo. En el mundo existe la maldad, hay mucha gente mala, y la maldad de la gente muchas veces, en algún sentido, pues nos va a perjudicar a nosotros. En el mundo también hay crisis, y esa crisis en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede afectar. En este mundo pues hay enfermedad, y esa enfermedad o las enfermedades en cualquier momento, cualquiera pudiéramos pasar por un momento de enfermedad. Muchas veces muchas personas pueden atribuir incluso las cosas que le suceden a Dios, y no está mal cuando atribuimos que Dios está detrás de todo, pero cuando tiene un propósito. El detalle es que muchas personas a veces se pelean con Dios. Mucha gente se pelea con Dios. Usted dirá, ¿se pelean con Dios? Sí. Porque piensan que muchas de las situaciones, de las aflicciones o de las dificultades que están atravesando, tiene que ver porque Dios los está castigando, o Dios no tuvo cuidado, porque Dios permitió todo esto. Ahora, a veces podríamos entender si a una persona que no tiene el conocimiento de Dios esté pasando por un momento difícil. Muchas veces pudiéramos pensar, bueno, pues es que esa persona es una persona impía, es una persona que no conoce de Dios, y como que hasta cierto punto pudiéramos entender por qué las personas pudieran estar pasando un momento como ese. Pero cuando nos pasa a nosotros, que creemos en Dios, que le servimos a Dios, que hemos entregado nuestra vida a Dios, ahí nos cuesta difícil, nos cuesta trabajo, y es difícil poder entender por qué estamos pasando por eso. Pues que, Señor, ¿no quedaste en que tú ibas a tener cuidado de nosotros? ¿No quedaste en que tú me ibas a acompañar todos los días de mi vida? Entonces, ¿qué está pasando? Pero bueno, quiero decirte algo. Si estamos en el mundo, pues vamos a pasar por las aflicciones que hay en el mundo. La buena noticia es que aún y en medio de las aflicciones hay un Dios que sí sigue con nosotros, y sí sigue estando al pendiente de todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, imagínense, si aún estando Dios con nosotros, sentimos el peso de las aflicciones,
Ahora imagínese sin Dios. ¿Qué sería de nosotros? Ahora, hay algo también que quiero decirle, porque a veces las personas se acercan y me dicen, pastor, quiero que me explique por qué yo estoy pasando por todo esto. Y también se lo he predicado mucho. La respuesta es sencilla, no lo sé. Y no me atrevería a decirle a alguien por qué pudiera estar pasando por ese proceso, por ese momento difícil, porque, ¿sabe? Por lo menos hay 3 razones por las que yo creo que usted y yo pasamos por dificultades. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios? Y cuando la Biblia nos enseñaba y decía que Dios entregó en manos de los enemigos a su pueblo. Bueno, entonces quiere decir, punto número 1, que muchos podríamos estar pasando algún momento difícil como consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Pero qué cree? No todos. No quiere decir que lo que estás viviendo, lo que estás pasando, es consecuencia de algo malo que hiciste. No necesariamente. Sí, puede ser. Pero también entendamos algo. Job pasó por aflicciones. Y no fue como una consecuencia de sus malas decisiones. Job pasó por un momento difícil porque Dios lo probó. Entonces quiere decir que no solamente lo que le está sucediendo es consecuencia de lo malo, sino puede ser que también Dios lo esté probando. Hay otra razón. José pasó por aflicciones, pero a José Dios lo estaba preparando. Entonces, por lo menos hay 3 razones por las cuales el ser humano puede estar pasando aflicciones. Consecuencias de tus malas decisiones, Dios te está probando o estás siendo preparado. Mire, y quizás usted diría, pero pastor, yo sirvo a Dios. Le he entregado mi vida de verdad. ¿Sabe usted cuántas personas he llevado a la iglesia? ¿Sabe a cuántas personas les he predicado? ¿Sabe por cuántas personas he orado? Y hasta han sanado. Bueno, seguramente usted conoce o ha escuchado de la vida del apóstol Pablo. Pablo fue uno de los hombres que más presencia tienen en el Nuevo Testamento. Fue el que más escribió. Pablo fue un hombre que hasta el día de hoy es recordado porque fue el predicador que más viajó. Mucha gente se convirtió porque Dios usó la vida de Pablo. Es más, recuerdo que la Biblia nos relata una historia de una ocasión que él llegó a una ciudad a predicar y lo apedrearon. Es más, y lo apedrearon y lo trataron tan mal que Pablo cayó y lo dieron por muerto. Pero bueno, en realidad Pablo se estaba haciendo el muerto, lo hizo como los tlacuaches. Entonces lo arrastraron, imagínense, lo sacaron en rasta por toda la ciudad. Dice la Biblia que después que lo dejaron ahí, él se levantó, se sacudió, se regresó y siguió predicando. Ese era Pablo, un hombre fiel a la palabra de Jesucristo. Pero el mismo Pablo pasó por aflicciones. Mismo Pablo pasó por dificultades. Y mira, hay un momento en la vida de Pablo donde él, dentro de una celda, privado de su libertad por una injusticia, y bueno, pues en la cárcel no creo que se la pase nada bien alguien, solo, con malos tratos, un hombre de Dios, no cualquiera. Ahí
en ese momento de dificultad, le escribe una segunda carta a los Corintios. Y precisamente en la segunda carta a los Corintios, acompáñenme por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Él está escribiendo y mire lo que él plasma en esa carta. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dígame amén cuando esté ahí. Dice la Biblia: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y mire lo que, qué impresionante que un hombre que esté pasando por un momento difícil diga, porque esta leve tribulación. Oigan, lo que él estaba pasando realmente no era algo leve. Pero él dijo, porque esta leve tribulación, y escuche, momentánea. Él sabía que lo que estaba pasando era un momento difícil en su vida. Es decir, esa leve tribulación por la que estás pasando es momentánea, no es para siempre. No es para siempre, es momentánea. Ahora, ¿no vemos aquí a un hombre quejándose? Vemos a un hombre que en medio de una dificultad, él sigue glorificando a Dios. El simple hecho de que él esté escribiéndole a la iglesia, él desde ahí estaba ejerciendo su ministerio no paró. Y hay personas que en medio de la dificultad dejan de servir a Dios. Es más, personas que en medio de la dificultad dejan de ir a la iglesia. Y de pronto te las encuentras o les hablas, oye, ¿y por qué no has ido a la iglesia? Uy, no hombre, pues es que, ¿qué crees? Ahorita estoy pasando un momento muy difícil. Con ganas de darle un coscorrón y decirle, pues por eso ve a la iglesia, no seas burro. Porque si no vas en los momentos difíciles, ¿usted cree que esa persona va a venir cuando todo esté bien? La iglesia es como un hospital. Y personas en momentos de dificultades dejan de congregarse, dejan de servir. En el caso de Pablo no fue así. Él aún desde la cárcel seguía su ministerio. Él sabía que aún y en ese momento tan difícil, él podía glorificar el nombre de Dios. Y dice, esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y te voy a decir una cosa. Yo no sé qué tan grande sea la dificultad por la que tú estés pasando. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Entre más grande sea la dificultad, mayor será el peso de la gloria de Dios. Amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales. Y ahí me quiero detener un poco. ¿Sabe por qué? Porque el error de muchas personas, está precisamente aquí en este versículo 18. Cuando dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que la fe
es la convicción de lo que no se ve. Escucha bien, la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú empiezas a mirar lo que estás viendo, tu fe se va a disminuir. Y yo quiero decirte algo, ¿qué es lo que tus ojos están viendo ahorita? Porque aquí el apóstol Pablo dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven. Y es que mira, quizás algunos pueden estar pasando un momento de tribulación o un momento de dificultad por enfermedad, por ejemplo. Pero si tus ojos están puestos en la enfermedad, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Sabes qué? Tu fe va a disminuir. Porque estás poniendo los ojos en lo que estás viendo, en lugar de que pongas los ojos en lo que no se ve. Tú puedes tomar la decisión de estar mirando la enfermedad o de con fe recordar lo que Dios nos enseñó, porque la Biblia dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Tus ojos en ese momento no están viendo la sanidad, pero tú lo crees. Ya no estás poniendo tus ojos en la enfermedad, sino estás creyendo lo que Dios nos dijo en su palabra. Y la fe es tener la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento? ¿La carencia? ¿El no hay? ¿Las cuentas vacías? ¿Las deudas? Si pones tus ojos en eso, te vas a estar todo el tiempo preocupando. Pero si tú recuerdas que el Dios que tenemos es el dueño del oro y de la plata, si Él dijo que a ti y a mí nos va a sustentar, si Él prometió que siempre estaría con nosotros, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tú puedes estar viendo la dificultad económica, o puedes poner tus ojos en las promesas de Dios y creer que tenemos un Dios que siempre nos da lo que necesitamos. Y en ese momento cambia nuestro entorno. ¿Dónde quieres poner tu mirada el día de hoy? Puedes estar poniendo tu mirada, ¿sí?, en la tristeza que estás pasando. Quizás el momento es difícil. Quizás tu corazón está dañado. Pero puedes poner tu mirada en esa tristeza, en eso que te hicieron, en eso que te dijeron. O puedes poner tu mirada en las Escrituras y recordar que tenemos un Dios que nos consuela. Un Dios que cambia nuestra tristeza en gozo. ¿Dónde quieres poner tu mirada el día de hoy? Porque donde pongas tu mirada va a depender de tu estilo de vida. Porque donde pongas tu mirada va a depender de cómo serán los próximos días o el resto de tu vida. No pongas las cosas en lo que ves. Pon tu mirada en lo que no se ve. Porque sabes, lo que tú estás viendo en este momento, lo acabamos de leer. Escúchalo bien. Lo que tú estás viendo, esa enfermedad, esa dificultad, esa tristeza, esa depresión, es temporal. Pero las promesas de Dios no son temporales, esas son eternas. ¿Alguien lo puede creer? Déselo fuerte a nuestro Dios, déselo fuerte, fuerte. Eso es eterno. Entonces quiere decir que tu enfermedad tiene fecha de caducidad. Quiere decir que ese momento de dificultad tiene fecha de caducidad. Eso va a terminar. Pero las promesas de Dios, sus bendiciones son eternas. Esas no terminan, siempre están ahí.
Así que sécate las lágrimas, porque esos momentos de dificultad van a pasar. Pero lo de Dios es eterno. Ahora, escucha, hoy Dios le quiere hablar a alguien que está pasando por un momento difícil económico. Saben, yo pasé un momento muy difícil así. Pero un día Dios me habló y cuando Dios me dio esa palabra, me agarré de ella y hasta el día de hoy no me he soltado. Y cuando, fíjense bien, cuando lo que está a la vista me quiere decir lo contrario, yo me aferro a lo que Dios me dijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que somos personas bendecidas? Algunos pueden decir, pues la levantan ellos porque están bien. Pero yo, ¿de qué bendición me hablan? Si a duras penas pude juntar para el pasaje para venirme hoy. ¿De qué bendición me hablan si no tengo trabajo? Las cosas me han salido mal. Estoy endeudado. Quiero decirte algo. Si tú estás poniendo tus ojos ahí, estás acabado. Hoy tienes que entender algo. Tú eres una persona bendecida, pasando simplemente por un momento difícil. Pero un momento no determina lo que tú eres. Tú no eres una persona triste, no eres una persona deprimida, no eres una persona fracasada. Tú eres una persona bendecida, pasando simplemente un momento difícil. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Una persona sana, pasando un momento. Mira, yo les he contado el testimonio de cómo Dios sanó a mis hijos y lo hizo sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Fue un día en el que yo me arrodillé, clamé a Dios y después de esa noche y para siempre, mis hijos no volvieron a tener problemas. De enfermedad. Porque en aquel momento había un diagnóstico sobre mi hija que tenía un cuadro de bronconeumonía. La querían internar. Y bueno, ese día llegué a la iglesia. No era un día de culto. Era un día donde, bueno, incluso, mire, ese día yo llegué a dar una clase de liderazgo a la iglesia. Pude haberme quedado en casa. Fui a dar mi clase de líderes. Y después de dar la clase de líderes, me metí a donde estaban los de intercesión. Y ahí fue donde Dios obró. Y después de ese día, después de que Dios los sanó, mis hijos, pues de repente, como todos, pues les puede dar gripa, tosen. Y cuando de repente tosían o les daba gripa, alguien llegaba y decían, ¡ay, están enfermos! Yo me enojaba y les decía, no, mis hijos no están enfermos. Tienen tos o gripa, pero ellos son sanos. ¿Se da cuenta? Tú no eres una persona fracasada, ni derrotada, ni con escasez. Tú eres una persona bendecida, sumamente bendecida. Es una persona sumamente feliz, una persona sumamente sana, pasando un momento difícil. Eso es usted. Amén. Déselo fuerte al Señor. ¿Me ayudan los de la alabanza? Póngase de pie, por favor.
Este es un momento de edición. Mire, hay personas que yo conozco y créanme que son personas que aman profundamente a Dios. Y los he visto pasar por momentos difíciles. Y cuando alguien pasa un momento difícil, podemos especular muchas cosas. Pero la realidad es que solamente es Dios el que sabe por qué está sucediendo en ese momento lo que está sucediendo. Dice la Biblia en el libro de Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Todas las cosas nos suceden para bien. Y cuando usted y yo creemos esa palabra, usted y yo podemos descansar en Dios. Y entonces esto que hoy Dios nos está hablando lo podemos comprender. ¿Sabe? Yo sé que Dios no lo quiere ver así. Pero por alguna razón Dios lo está permitiendo. Yo quiero que hoy usted no escuche, que usted comprenda que Dios es soberano y que Él sabe lo que hace. Algo Él está haciendo en su vida que solo Él sabe. Deje que Dios obre. Tenga confianza en Él. Tenga confianza en Él. Dios sabe lo que hace, Ciro. Hace tiempo escuché una reflexión de un pastor que yo honro mucho. Puede tomar asiento. Y mire, me gustó mucho este ejemplo porque usted y yo podemos, seguramente a través de este ejemplo, poder entender lo que hoy Dios nos quiere hablar. Y lo que yo le dije hace un rato tiene mucho que ver con esto que yo le voy a poner ahorita como ejemplo. Sabe, dice la Biblia que muchas veces Él nos hace pasar como el oro por el fuego, porque el fuego quita las imperfecciones. La Biblia dice, incluso ahí mismo Pablo se lo está diciendo en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, le dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mire, muchas veces nosotros como obra de Dios Dios nos toma en sus manos y Él empieza a limpiar nuestras vidas. Y hay ciertas imperfecciones, hay cierto polvo que Él con cuidado empieza a quitar. ¿Pero qué? Cuando quien nos creó nos empieza a frotar más fuerte. Y hay ocasiones en que algunos nos empiezan a frotar con tanta fuerza
que cuando Dios lo hace, causa tanto dolor en nosotros. Y yo sé que hay muchos en este momento que están así, siendo frotados por Dios. Y sé que para muchos el dolor es muy grande. Y sé que muchos en ese momento no están comprendiendo por qué Dios te está frotando tanto. Es más, has llegado a pensar que en este proceso Dios está quitando toda la mugre que pudiera haber en tu vida. Pero quiero decirte algo, y yo no sé a cuántos Dios les está hablando, porque a lo mejor tú estás preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué me sigues frotando tanto? ¿Por qué sigues trabajando en mí? Si yo soy una persona que he sido obediente a todo lo que tú me has dicho. Soy una persona que ha puesto su vida a tus pies. Tú has sido el primer lugar en mi vida desde hace mucho tiempo. Pero hubo algo que Dios me enseñó a través de esa dinámica. Que una vez que Dios quitó toda la imperfección en tu vida, a muchos de nosotros nos va a seguir tallando y lo va a hacer con más fuerza. Y quiero decirte algo, porque entre más el Señor, entre más el Creador siga frotando en ti, mayor brillo saldrá de ti. Y quiero decirte que lo que estás pasando en este momento no necesariamente es porque Dios esté quitando las imperfecciones de tu vida. Lo que está sucediendo en ti en estos momentos es que Él te sigue frotando, porque es tiempo de que tu vida tenga brillo. Después de esta leve tribulación que estás viviendo, Dios estará sacando lo mejor de ti. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y al final, ese eres tú. Alguien que puede brillar. Alguien que puede brillar. Dice en el versículo 16: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Sabe? Yo sé que las dificultades desgastan la vida del ser humano. Y yo no sé cuántas personas, a causa de las dificultades, a causa de lo que están viviendo, a causa de las aflicciones, se han sentido mermados, se han sentido desgastados. Pero quiero decirte algo: cuando Dios está trabajando en tu vida, aunque tú te sientas desgastado en lo exterior, en lo interior, en tu espíritu, Dios te está fortaleciendo. Así que después de este proceso, tú serás un hombre, serás una mujer fortalecida. Serás un hombre, una mujer con brillo y con excelencia delante de Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que comprenderlo para poder descansar. Pastor, pero ¿y si no llega? Si no sucede el milagro, ¿qué pasa si mi familiar no sana? Yo lo creí. ¿Qué pasa si la economía no mejoró? ¿Qué pasa si esta tristeza sigue aumentando cada día más? ¿Sabe?
un día entendí que usted y yo no debemos de amar por conveniencia. Porque si usted y yo amamos cuando todo está bien y cuando las cosas no están bien, entonces desistimos. Quizás fue un amor por conveniencia. Si yo solamente voy a amar a Dios cuando las cosas están bien, entonces no es un amor real. Lo estoy amando por conveniencia. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sabe, aunque el milagro no llegue, aunque mis ojos no vean lo que Dios me prometió, con todo y eso, dice la Biblia, yo me alegraré en Él y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no sé cuántos siguen esperando. Tenga fe. No ponga los ojos en lo que está viendo ahorita. Eso es temporal. Ponga sus ojos en lo que es eterno. Y lo que es eterno son las promesas de Dios. Y si aún eso no llegara, alégrese. Alégrese y gócese en Dios. Porque no lo amamos por lo que nos da, sino por quien es. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se alegra y se goza en su palabra? Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Porque es para Dios. Porque es para Dios. Y quizás tú pudieras pensar, esta palabra para ellos es una palabra fácil. Pero ¿cómo entenderla? Pues mira, quiero decirte que todos en algún momento llegamos, y generalmente muchos llegamos a los pies de Cristo, porque llegamos con una aflicción, con alguna necesidad. Pero el día que entregamos nuestra vida a Jesús, ahí comenzó todo. Y quizás este puede ser un comienzo para tu vida. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sencillo. Tú le entregas tu vida a Jesús a través de una sencilla oración. Y hay dos requisitos. El primero, dice la Biblia, que tenemos que confesar con nuestra boca. Pero lo segundo dice que debemos de creerlo en el corazón. Yo sé que el agobio puede ser muy grande y las aflicciones también. ¿Por qué no te das otra oportunidad y dejas ahora que Jesús obre en tu vida? Y si estás listo para hacerlo, simplemente en el lugar donde tú te encuentres, en el lugar donde estés, ahí puedes abrir tu corazón a Jesús, y puede ser a través de esta oración. Me encantaría poder guiarte, y si estás listo o lista, solamente repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón. Yo te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador.
Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que el Padre te levantó de la muerte para darme vida eterna. Ayúdame en mis aflicciones. Te necesito, Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, todos aquí en la iglesia, como familia, queremos darte la bienvenida a la familia de Cristo. Y queremos darte la bienvenida con este fuerte aplauso. Bienvenido a la familia de Cristo. Yo soy el pastor Heriberto García de la iglesia Viva Altamira y quiero hacerte un desafío. Quiero desafiarte a que creas, porque Jesús mismo lo dijo en una ocasión, que al que cree, todo le es posible. Dios te bendiga.